Buenas tardes, señoras y señores. En nombre de la Fundación Obra Social de Castilla y León les damos la bienvenida a este acto, a esta charla, coloquio que hemos organizado en la antesala, en los prolegómenos de la 67 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, un gran acontecimiento cultural, una gran institución cultural de dimensión internacional, en la que por segundo año consecutivo nuestra institución Fundos está presente y lo hace auspiciando un premio que forma parte del palmarés oficial del festival, el Premio Fundos, que distingue, cuya vocación es distinguir aquellas películas de ficción o documental que mejor reflejen fenómenos de innovación social, de transformación, de cambio social. El pasado año, la edición precedente de la Seminci fue una especie de banco de pruebas para definir cuál era la filosofía de ese premio, también proporcionarles indicaciones más precisas a quienes efectúan la selección, porque quizás de alguna forma ese planteamiento que la Fundación hace al incorporarse al palmarés del festival puede ser un tanto vago, un tanto etéreo, incluso puede tener un punto metafísico, pero no es esa nuestra intención. Se trata de evidenciar cómo el cine es capaz de reflejar fenómenos de cambio, de transformación social, de innovación también, y el cine como herramienta, como instrumento para impulsar ese tipo de acontecimientos sociales, ¿no? De eso hablaremos y es así como surge el planteamiento de esta charla coloquio para contextualizar la iniciativa de Fundos a través de la Seminci, incorporando ese premio que tiene vocación de continuidad. Nuestra idea es continuar en sucesivas ediciones, irlo consolidando y también ir profundizando en esta labor divulgativa en torno a la innovación social y también a los fenómenos de cambio social, porque la innovación forma parte de la actividad de nuestra institución, es un valor que preside de forma transversal toda nuestra ejecutoria y consideramos que es importante que la labor de divulgación que la Fundación hace se canalice a través de los medios de comunicación de masas. El cine, pues posiblemente es el primer gran medio de comunicación de masas y en la actualidad pues sigue siendo no solo testigo a través de sus argumentos, posiblemente es también un vehículo historiográfico muy importante para relatar todos esos fenómenos de cambio social, sino que también permite que se activen formas diferentes de percibir y de interiorizar esos fenómenos de cambio social. Y vamos ya a comenzar esta jornada, este encuentro Fundos sobre cine y cambio social con la charla que a continuación va a impartir Pablo de la Chica. Él es director, guionista, productor, cursó estudios en arte dramático y dirección entre Madrid y Toronto. Desde el inicio de su carrera trabaja internacionalmente, esencialmente en proyectos sociales relacionados con la infancia, en zonas de guerra o conflictos armados, para organizaciones como las Naciones Unidas, el Banco Iberoamericano de Desarrollo o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En su trabajo como director y guionista caben destacar el largometraje documental The Other Kids del año 2016 o la serie documental Dreams Without Borders del año 2020. Pues comenzamos este encuentro Fundos sobre cine y cambio social, así es que les dejo con Pablo de la Chica. Me siento un poco raro con esto. Esto es como si volviese otra vez a la escuela de teatro. Bueno, ante todo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a Fundos por la oportunidad de daros esta charla que he impartido en varios
lugares, a veces más corta, a veces más larga. Esta charla la he podido dar en Harvard hace unos años, en Japón, y se la he dado a un colegio de niños pequeños tampoco hace menos de 2 meses. Y os voy a contar desde mi experiencia por qué hago lo que hago. No voy a contar lo que hacen los demás, os voy a contar de dónde sale esto. Yo quería ser futbolista, es la realidad. Vengo de una familia de 6 hermanos, de un barrio, del barrio de La Lipa, que se llama, el sobrenombre en Madrid es el barrio de los muertos, porque está muy pegado al cementerio de la Almudena. Y yo soñaba con ser futbolista, me fue muy bien, estuve en la sub-14, era compañero de Mate de Torres, me rompí la rodilla y dejé de jugar al fútbol. Entonces, mi padre quería que fuese abogado, porque era muy peleón, muy cabezón, lo sigo siendo. Y a mí tenía esta sensación de que no me quería dedicar a algo normal, que necesitaba constantemente moverme. Y recordé una cosa que era el cine. Nosotros éramos 6 hermanos, seguimos siendo 6 hermanos, y mi madre, la única manera que nos tenía todos los hermanos, especialmente a los 4 chicos controlados, era a las 7 de la mañana darnos de desayunar y poner un VHS de 180 minutos de doble o triple cara, ya no sé eso, y nos ponían bucle Star Wars, La princesa prometida, La bruja novata, y eran bucles, ¿no? Entonces hay un momento que yo había películas que me las sabía de memoria, entonces con mis hermanos empezábamos a coger los palos del futbolín o de la aspiradora y nos pegábamos pensando que eran espadas de Star Wars, y ahí me di cuenta que sobre todo tenía algo como muy teatral y que me lo pasaba muy bien jugando a ser otra persona. Y decidí hacer teatro. Aquí os voy a hacer un pequeño inciso que es muy importante, y es, quiero que penséis en una película de vuestra infancia. Se supone que uno de nuestros 10 recuerdos que vamos a tener toda nuestra vida, uno de esos recuerdos es una película y es una secuencia exacta. Y eso es el poder del cine. Significa que de los grandes 10 recuerdos que tenéis una secuencia exacta grabada de una película, y a veces que no sabéis por qué es, pero se os va a quedar en la memoria. Y yo tenía la sensación siempre de decir, me gustaría contar una historia o hacer una obra de teatro o hacer una película o hacer algo que pudiese generar en alguien ese efecto que se acordase de lo que estábamos contando. Bueno, pues yo me dediqué a hacer teatro, me fui de La Lipa, un barrio completamente bastante violento, sigue siendo un pelín violento en los barrios de Madrid. Siempre digo a la gente, a mí me estalló el apéndice donde Aranoa rodó barrio, y enfrente me pegaron un navajazo en la frente. O sea, era un barrio complicado. Yo me fui ahí corriendo porque quería conocer mundo y me dediqué a hacer teatro. Durante esa etapa de hacer teatro yo me di cuenta que había empezado a tener bastantes relaciones con la infancia, en el sentido de apoyar a grupos de teatros de la iglesia, echar una mano a los chavales en su día del Niño Jesús, a ayudar también a los del colegio, y empecé a darme cuenta que a través del teatro que empezaba a estudiar me empezaba a tener la oportunidad de salir fuera a campos de refugiados a hacer teatro. Visité campos de refugiados en Sáhara, en Kenia, en Somalia, y de repente ahí empecé a entender esa sensación de que las artes tienen un poder especial en la infancia y que durante un breve espacio de tiempo, al igual que el fútbol, que parece una tontería, pero mientras hay un partido de fútbol y los niños están jugando, que es un derecho, es el artículo 31 de los derechos del niño, durante ese espacio de tiempo de esparcimiento no es único. Entonces, ese momento, esos 90 minutos, 60 minutos que durase la obra de teatro o el cortometraje, podías tener enganchados a los niños contándole y transmitiéndole una historia. Yo me fui a hacer gira, estuve a punto de salir en Juego de Tronos y por razones obvias de guión, pues no, al final se dio el personaje, llamé a mi repre y acepté una oferta de trabajo para irme a Canadá. Y cuando me fui a Canadá, muy guay, en el Nacional, haciendo Lorca y diferentes obras de teatro, me dieron la oportunidad de entender que no debería ser solo actor. Si era tan inquieto, tenía que estar en unas cosas que nosotros llamamos como el círculo, ¿no? El radar. Tú no puedes ser solo actor, tienes que estar apoyando a los demás a que si no tú no estás actuando, tienes que estar ayudando a que los demás estén creciendo. Y yo dije, bueno, pues entonces yo quiero dirigir y escribir. Esto imaginaros que es 2012, después de la crisis,
Imaginaros un actor español que vuelve de Canadá a Madrid y le dice a sus padres, que ya por si no hacían absolutamente ni nada de gracia que fuese actor, que quiere ser director. Pues imaginaros, yo voy con mi guión por Madrid de un documental que estaba investigando sobre niños soldados, nadie me lo hace y yo me lancé como un kamikaze a montarme una empresa sin saber ser empresario y sin saber director, y me lancé al norte de Uganda con niños soldados a rodar un documental que se llama The Other Kids. Hice un previo que se llamaba El Mundo de Mao, que era sobre un niño soldado, y ese primer documental tuve la suerte, por eso le tengo como mucho cariño a Valladolid, de que se estrenase en Valladolid, en Siminci. Y tener los Broadway durante 3 días llenos, con colegios y con gente. Y me hizo muchísima ilusión, sobre todo porque salimos en el Diario de Castilla, y me hacía mucho más ilusión porque si mi abuelo, que es de Valladolid, de Zaratán, que no sé exactamente ya dónde está ahora, porque supongo que ya se lo habrá comido Valladolid como pedanía, le hubiera hecho muchísima ilusión ver, porque era muy aficionado a las películas, eso yo no lo sabía. Entonces hice mi primera película y de la nada me di cuenta que estaba contando una historia sobre infancia, sobre cambio y sobre las dos pasiones que estaba uniendo, que era el fútbol y contar una historia de cine y de educación. Yo pensaba que esa película no iba a llegar a ningún sitio. Esa película hizo 350 millones de espectadores en el Canal 5 en China. Ganamos más de 60 premios, se ha visto en más de 70 países y de repente fue como un boom. Y a día de hoy se sigue viendo y se sigue utilizando en muchísimas asociaciones para mostrar la importancia de la educación y de las becas deportivas en países que están en vías de desarrollo. Os voy a dejar el pequeño teaser antes de contaros un poco más de la historia, que es sobre The Other Kid. In the middle of the war, I had the chance to play football with my friends, and I believe one day I'll excel in my talent of football. I have a dream. I am a killer, I am a striker. Football to everything, even if studies, because football has made me a very wonderful boy, and everyone wishes to look at me. Esta película, que utilizamos el fútbol como una herramienta para contar otra historia, que es la educación, no os podéis imaginar lo difícil que es trabajar con futbolistas. Pues yo tuve toda la suerte del mundo de tener el gol de Torres a perpetuidad en la película, que me lo cedió por un módico precio la UEFA, y tener a Fernando Torres, que viniendo a un estreno, a Yaya Touré, a Ramos, a Del Bosque, a diferentes personas de la federación, para transmitirles a los niños en directo con Uganda que sí se pueden cumplir los sueños. Y esto os va a parecer una tontería, pero yo tengo una libreta donde voy apuntando las cosas que me llaman la atención. Hoy mismo por la mañana, es una noticia de hoy mismo, que una señora había raptado a un bebé, se lo había llevado y lo había devuelto. Y yo eso, al momento cojo y lo escribo y digo, ¿qué le ha tenido que llevar a la señora a hacer esto? ¿Qué le estaría pensando a la madre? Y ya empiezo a montar una película de misterio, de una deuda, de no sé qué, y digo, vale, no te flipes, que esa no es tu historia y eso no es el tipo, no hago cine mainstream como Sabines. Entonces, en esa libreta había apuntado The Other Kids, y era porque había leído una nota en el periódico sobre unos niños, sobre el mayor, sobre Papira, que en un asedio de niños soldados en el norte de Uganda, en Gulu, en la peor etapa de Joseph Kony, el fútbol era lo que les distraía a los niños para no entrar en la guerrilla.
Y dije, yo esto lo tengo que contar porque la gente no lo sabe. Si no lo saben mis padres o mis colegas, no lo sabe nadie. Entonces yo me empezaba no a especializar, sino a necesitar contar historias que sean de cambio social y que las pueda ver la gente. Entonces, en casualidades, 2 días antes de rodar, nos pierden las cámaras, el equipo iba a llegar más tarde y en una fiesta de expatriados se acerca una española y me dice, tienes peor inglés que yo. Encontrarse a una persona en un lugar de África perdido y que habla en español, pues hay un momento como que siempre unes cuando te encuentras con otra persona. Y era Lorena. Y Lorena me contó una historia muy violenta que sucedía en el Congo sobre una cuidadora de bebés chimpancés que había sido violada. Y me lo contó y fue una de estas historias que de repente dices, esto lo tengo que contar, pero voy a empezar dentro de 2 días una película que llevo peleando 4 años. Te juro, Lorena, que esta historia la tengo que contar porque no me la creo. Y me tiré 4 años pensando, me la va a quitar el National Geographic, me la va a quitar The Guardian. Y iba The Guardian y no le hacían la entrevista. Fue el National Geographic y no le dio la entrevista. Y yo me fui a hacer la entrevista. 4 años superando ébolas, guerrillas, una pandemia y todo lo más complicado del mundo para rodar un cortometraje documental que se llamaba Mama. Sé que a priori no soy la persona indicada en contar la historia porque es una historia sobre la mujer, pero nadie quería contar la historia de Mama Sawadi. Entonces dije, yo me lanzo a contarle esta historia porque necesito que el mundo lo sepa. No tuvimos ningún apoyo institucional. Tiempo después entró en la Comunidad de Madrid. Este año entró al Ministerio, pero íbamos sin ayuda, sin absolutamente nada. A pleno pulmón los productores creyendo en el proyecto. Imaginaros 3 españoles escondiendo las cámaras en la frontera de Bukavu, la guerrilla por la noche disparando, y nosotros teníamos que contar esa historia porque había 2 españolas allí, Lorena y Chaso, que se estaban dejando la vida amenazadas por la guerrilla, y una mujer que gracias al cuidado de bebés chimpancés había podido salir adelante. No es una, son casi 16 violaciones, algo completamente desmedido. Y claro, yo me pensaba, si esta historia, que es tan social, no se cuenta, no lo conoce nadie. Y siempre tengo esa especie como de mantra. Si esta historia no se cuenta, no la sabe nadie. Si ahora mismo se cae un árbol en el bosque, ¿suena o no suena? Nadie lo sabe. Si esta historia no se cuenta, nadie lo va a saber. Entonces se va a perder entre los cientos y miles de historias que a día de hoy nos abruman en las redes sociales. Entonces dije, creo que tengo algo que aportar como director en esto y me lanzo a contarlo. Y nos lanzamos a contarlo. Nos pasaron todas las cosas inimaginables que os puedan pensar. Casi perdemos la vida varias veces. Yo he tenido como en diferentes etapas de mi vida cubriendo guerra como 4 o 5 atentados que me he librado. Todavía no se sabe por qué. Entonces, aquí lo pasamos mal. Guerrilla por la noche. No teníamos alimentos durante X días porque me habían cortado suministros. Pero el equipo, que tengo un equipo maravilloso de rodaje, que están más locos que yo porque me siguen a donde voy, así que no son muy inteligentes, hay que decirlo, pero son excelentes profesionales. Si me están viendo, Fer y Ses, os amo. Entonces, y me lancé a rodar Mama. Y ahí nadie de repente, nadie cogía el festival, no nos cogía ningún festival, de repente cayó un festival. Caen 2 festivales, caen 3. Somos los primeros españoles en entrar en The New Yorker, nos hace una oferta New York Times y empezó a crecer. Y a día de hoy hay casi 400.000 reproducciones en diferentes plataformas, está en Televisión Española y el año pasado ganamos el Goya a Mejor Cortometraje Documental. Y os voy a presentar el tráiler para que entendáis por qué es tan importante a veces lanzarse en estas historias sociales para que se cuenten, porque creo que Mama habla de por sí sola. Ichi, ¿dónde andas? Bajando del pori. A ver, que han avisado por radio que no va a ser una noche fácil hoy.
Je suis Maman Zawadi Balanda. Je travaille aux quarantaines au Petit Chimpanzé. C'est déjà 3 ans et demi. Le chimpanzé doit être traumatisé. Il doit avoir aussi des caprices parce que peut-être on a tué son maman dans l'air. Il est en train de regarder comment on est en train de tuer sa maman. Moi, je vois comme mes enfants. Et comme je suis dans la famille, je ne suis pas seule. Et c'est pour cela que j'ai dit que j'aime les quarantaines de bébés chimpanzés. Parce que je pense que les bébés chimpanzés, là, ils sont venus comme moi, j'ai venu ici à Luiro. Je ne suis pas comme l'air qui garde les chimpanzés, mais je suis comme la maman aussi. Et ils sont comme mes enfants. Gracias. Y en esta rueda de poder dirigir de Otherkey, dirigir Mama o los próximos proyectos que espero dirigir, que se llaman Elefante y es mi primera ficción, o El viaje de Samia, que acabo de trabajarlo a las residencias de la Academia, que es un largometraje de animación para adultos, todo tiene temática social. Pero en todo en esta temática social, yo como empresa, como os había dicho desde el inicio, me monté una empresa y la empresa hay que dar de comer a tus trabajadores, por lo tanto no puedes dedicarte a lo que te apetece dedicarte. Nos ha costado muchísimo no hacer publicidad, nos ha costado muchísimo no hacer comedia, nos ha costado muchísimo no lanzarnos a lo fácil y por eso hemos marcado una especie de sello de qué queremos ser. Eso nos ha llevado a, por ejemplo, un documental que llevamos años, que nos hemos tirado años rodando en Colombia, con Iván Guarnizo, un director que se ha tirado 7 años buscando al secuestrador de su madre, de las FARC, y lo hemos encontrado, y hemos hablado con él, y hemos rodado una película, y hemos estado 6 meses en taquilla en Colombia compitiendo contra las grandes superproducciones, y ha ganado todos los festivales del mundo, ganó Málaga, ganó Nueva York, estuvimos en Los Feroz, yo creo que llevamos como 60 premios, pero es una historia de perdón. No la dirijo yo, pero la dirige una persona en la que creo y sobre todo es una historia que creo que es necesaria contar. Seguramente desde el lado español lo vemos como muy lejano y tengamos esa especie de fantasma que fue ETA aquí sobre todo los años de plomo, pero creo que una historia de perdón el mundo necesita después de tanta violencia que hay en las películas, contar una historia de perdón, un tema tan social, que luego haya debate, que la gente pueda salir de la película y nos pasó en Bogotá y la gente salía a pedirse perdón. Entonces, esa clase de película que os hablaba yo de que ese recuerdo que tenemos todos cuando éramos pequeños, una escena, yo tengo varias escenas, pero tengo como una escena muy grabada de decirle a mi madre cambia porque no me está interesando en los cines Canciller de Madrid y era una película, era el debut de Ethan Hawke, que era Colmillo Blanco. Y yo decía a mi madre, no me dejas tener un perro porque dices que tengo hermanos, al final lo tendré. Y luego vi la película y entendí la relación con los animales y yo mi relación con los animales he cambiado, pero esa imagen la tengo como muy grabada. Y yo pensé, tengo que hacer películas y tengo que seguir contando historias sociales que ayuden a que las personas cuando lo vean, el día de mañana cuando salgan, tengan la opción de no mirar al otro de manera diferente, sino replantearse a nivel personal. Una película que te toca, sales y a los 2-3 días estás pensando todavía en ella. Seguramente si veis una película que habla sobre abusos, os puede hacer pensar. Si habla sobre clases, os hace pensar. Las películas, creo, como igual que el teatro, cuando se creó el teatro y el cine, las artes, tenemos la obligación de trabajar para vosotros, para los espectadores. Haceros pensar, haceros dudar, haceros cuestionar las cosas. No solo entreteneros, está muy bien ver las pelis de risa, está muy bien hacerlo pasar mal en las pelis de terror, pero el cine, especialmente el cine social, necesita deciros, hey, aquí hay un problema.
Lo acaba de hacer Juan Diego Boto con Los Márgenes. Ahí, España siempre ha tenido unas películas de clase social. El año que viene va Arantxa Echeverría con creo que son las niñas, las chinas. Es constante, o sea, y eso cuando luego salís, posiblemente cuando veáis a la gente de al lado de una manera diferente. Yo siempre esta charla, y recuerdo que lo dije en Valladolid hace tiempo, y lo dije en Harvard, y a mí me da absolutamente igual en ese sentido porque no hago distinciones de público, porque todas las personas habéis nacido, cada una tenéis vuestros problemas y tenéis vuestras experiencias vitales que son completamente diferentes al resto. No hace falta ser kamikaze como yo, irse a guerras de Sudán, irse a Somalia, ir a hacer Siria, ir a Congo a rodar esto, ir a trabajar con niños soldados o en enero que me vuelvo con el BID a trabajar en las cárceles de Medellín con niños sicarios. No hace falta irse tan lejos para allá. Creerme que tenéis muchísimo más trabajo en la puerta al lado, en el vecino. Seguramente en el colegio que tenéis al lado, en el centro de mayores de al lado. Ese trabajo social, ese trabajo de ayudar, ese trabajo le tenéis que seguir trabajando. No hace falta, es obligatorio, creo que es seguir ayudando cuando existen los grandes conflictos bélicos y las grandes hambrunas. A eso siempre hay que estar. Pero también hay un trabajo personal, social, que creo que debemos hacer todos desde la proximidad. De no olvidarnos que vivimos, que posiblemente no sea tu pareja, pero sea tu vecino. O sea el padre del hijo de alguien de tu clase. Y lo tengamos ahí cerca. Y hay a veces que esas películas, yo les digo a los niños, puede ser que hoy no la entiendas, pero el día de mañana espero que esta película, si eres político, te haga pensar. Si eres médico, te haga pensar. Si eres un panadero, cuides más tu lenguaje seguramente cuando vayas a tratar a un extranjero. Si eres de lo que sea, un refugiado, recuerdo esta peli, esta serie, esta. Esas son el tipo de películas que al final, si nos tocan, y estamos predispuestos a tocarnos, y hay veces que no estamos predispuestos a tocarnos, son las que realmente son la que nos abren y la que nos hacen volver a la tierra de alguna manera y a través del cine social. Espero que las próximas películas del cine social que hagan cualquiera de nuestros compañeros españoles o a nivel de cine europeo, que es maravilloso, las acompañéis, las arropéis y las disfrutéis y sobre todo las penséis. Porque creo que hay en esa misma crítica que os presentamos a vosotros hay mucho trabajo de mucho equipo y sobre todo hay un mensaje de, por favor, no despertaros. Muchas gracias.